La próxima será impartida por la doctora Liliana Castro Castillo, médica cirujana egresada de la Universidad Anáhuac del Norte, doctora bioética por el Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Sacro Cuore, en Roma, Italia, y ha cursado diplomados en bioética personalista y perfeccionamiento en bioética en México, España e Italia. Ha presentado conferencias de temas de bioética en instituciones de salud pública y privada y nos trae el día de hoy el tema Prevención y Futuro, Medicina de Precisión y Bioética. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y bueno, espero poderles ayudar con esta información, que sea de su interés y que pueda también dejarles este conocimiento para apreciación y aportación y uso en el futuro. La siguiente, por favor. Entonces, el día de hoy voy a hablarles de lo que es la medicina de precisión y la bioética. ¿Por qué esta puede ser una herramienta bastante útil y buena para lo que es la prevención de la salud, la prevención de enfermedades y para lo que es la medicina en el futuro? Aunque ya lo estamos viviendo, sería una manera de pensar. Esta presentación tiene la intención de que hagamos una reflexión con respecto al uso adecuado de la biotecnología. La siguiente, por favor. Bueno, pues entonces, yo vengo de la Universidad Anáhuac y nosotros tenemos en la Universidad Anáhuac este espacio bastante útil, lo que es nuestra Anáhuac Labs en proceso y el Hospital de Simulación. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante que vayamos pensando en la formación médica y desde dónde podemos empezar a hablar, a formar, a educar y a tocar estos temas. La siguiente, por favor. Bien, nosotros en la Facultad de Bioética, desde la Coordinación de Repensamiento Académico, planteamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la prevención, el futuro? ¿Por qué en relación con la medicina de precisión y con la bioética? Esto viene de esa necesidad de poder atender de una mejor forma, de una forma especial, única, a cada persona. Cada paciente es una persona distinta, con características biológicas, con características de vida, con estilo de vida diferentes. Entonces, es por esa línea por la que hablamos y tocamos el tema de la medicina de precisión. También, dentro de la enseñanza en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad, promovemos este conocimiento para la búsqueda siempre de atender mejor al paciente, de pensar primero en el paciente. Y bueno, pues como aquí el objetivo de esta presentación es sensibilizar sobre este papel que tiene la medicina personalizada desde la bioética. La siguiente, por favor. Bien, esta es la agenda, me voy un poquito más adelante, vamos a la siguiente, que es la introducción. Y entonces, cuando hablamos de prevención, pensamos en que las personas puedan tener un cuidado adecuado antes de que llegue una enfermedad. La prevención en nuestro país a veces queda poco promovida o no es tan tomada en cuenta, o a lo mejor se toma con cierta informalidad. Atendemos más, estamos acostumbrados a atender más el problema cuando ya está presente, cuando es la enfermedad. La medicina de precisión en específico nos va a ayudar a poder entrar en esta área de la prevención y que no se quede solamente en las especialidades, en áreas muy específicas, sino que también pueda entrar en el área de la prevención y el cuidado de la salud de las personas. Viéndolo desde una perspectiva bioética, vamos a poder atender a las personas con más empatía, con más cuidado por lo que la persona está necesitando, poniéndonos en su lugar y también atendiéndolo de una forma específica de acuerdo a lo que necesita biológicamente. Y verdaderamente esto se vuelve medicina del futuro, cuidado del futuro, porque estamos atendiendo a las personas
como lo están necesitando y no nada más por algún intento de comercializar algo o por llevar a cabo algún programa, pero sin ningún objetivo claro. La siguiente, por favor. Bien, la OMS nos presenta todo lo que es su programa de prevención o estos programas que maneja y que tiene. Hablamos siempre de lo que son las vacunas, la atención a las vacunas en distintas enfermedades y en distintas etapas de la vida. También el control de las enfermedades infecciosas, bueno, de estar con el monitoreo, atendiendo las enfermedades no transmisibles. Es aquí donde la medicina de precisión puede hacer un trabajo más específico, y no solamente porque en caso de enfermedades infecciosas, por ejemplo, en caso de pandemias o epidemias, pues también se puede utilizar la medicina de precisión a través de lo que es el análisis de la genética o de la genómica de los microorganismos. También nos ponemos, pero las enfermedades no transmisibles son las que nos dan más espacio de trabajo o que nos dan un campo más amplio. Podríamos hablar de algunas como la diabetes, hipertensión, la obesidad, la depresión. Vamos a seguir más adelante hablando de esto. El acceso equitativo, este es otro punto importante que toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud y que también nosotros desde la bioética siempre estamos buscando que se tenga en cuenta, que los recursos sean para todos y que la atención sea para todo. Y a pesar de que esta biotecnología en medicina de precisión sonara como algo muy caro o algo que no puede llegar a todos, en realidad sí existen ya acciones y puede ser dada para todas las personas en algún punto desde la prevención. La respuesta a emergencias sanitarias es otra área de la prevención de enfermedades de la OMS, y el enfoque en determinadas, en situaciones sociales que afectan la salud, todo lo que es cambio climático, las situaciones de pobreza, la falta de recursos, o lo opuesto, ¿no? Que también tiene que ver con el comportamiento de las personas y cómo aprenden a descuidar o no cuidar su salud. La siguiente. Bien, entonces, aquí tenemos como retos, como en el panorama tal cual, cómo hacer conciencia de este tipo de atención y de salud, cómo hacer conciencia del autocuidado y de el comprender que podemos atender al paciente de una manera más específica, científicamente hablando, y que eso nos puede ser muy útil para evitar enfermedades, complicación de enfermedades, aparición de enfermedades, y también nos puede ayudar en el tratamiento de algunas enfermedades. También lo que es en la medicina tradicional pasa que pues existen ciertas prácticas ya establecidas que no nos han funcionado al 100%. Hoy en día podemos pensar que ya no somos capaces a veces de hacerle entender al paciente que va a tener o va a caer en una situación de obesidad si no cuida su alimentación. Vivimos tan apresurados y corriendo que la alimentación es lo último que a veces tomamos cuidado las personas, y esto hace que haya más daños a nivel molecular y cambios a nivel molecular que podrían diagnosticarse a través de esta medicina. Claro que podríamos pensar en mejores hábitos viendo la situación desde este punto. Buscar mejores prácticas donde no sea una atención pues deshumanizada o no personalizada, sino al contrario, una mejor práctica, viendo por el paciente específicamente. Y otro punto importante que se vuelve un reto es la alimentación por regiones, alimentarnos de acuerdo a lo que se da en nuestra zona geográfica. Eso también es una acción que está promoviendo la FAO y también la Organización Mundial de la Salud, que podamos ver la alimentación desde lo que tenemos en nuestra casa. Entonces, son diferentes retos que conlleva lo que es la medicina de precisión para la prevención. La siguiente, por favor. Ok, entonces, aquí me gustaría ponerles como un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo ver o desde dónde puedo pensar esto? Las enfermedades crónico-degenerativas y la polifarmacia. Estos pacientes que tienen diferentes enfermedades como diabetes, depresión, y que tienen tratamientos farmacológicos múltiples, que a veces toman más de 5, más de 10 pastillas al día. Bueno,
¿qué podría ser un beneficio de la medicina de precisión? Que nosotros podamos saber cuál fármaco específicamente le sirve a esa persona. Bien, respecto a las enfermedades gastrointestinales y la reincidencia, también hemos escuchado, espero que también hayan escuchado, con respecto a que existe la flora intestinal como tal, y la microbiota tienen un papel muy importante en lo que es la formación de neurotransmisores, de cosas muy serias, importantes para el comportamiento de una persona, para el estado de ánimo, para la vida diaria, como lo es los neurotransmisores. Y si no es saludable la flora intestinal, pues puede haber enfermedades, puede haber esa predisposición o presentarse como tal la depresión, lo mismo la obesidad, el no poder tener una adecuada o correcta digestión y además absorción de los nutrientes, pues eso va a llevar lo mismo a otras enfermedades y a complicaciones a los pacientes. A esto lo quiero llevar, pues bueno, que la medicina de precisión puede ayudar a detectar situaciones que puedan estar alterando la salud del paciente desde la microbiota. Y no podría dejar atrás este tema tan importante que es el cáncer de mama. La frecuencia que va en aumento y pues lo importante que es que afecte a las mujeres en el mundo y a gran cantidad de personas en el mundo. La siguiente. Me detengo un poquito respecto al cáncer de mama porque justo la elevada incidencia y que no haya más que factores como sexo y edad, o sea, no hay más que otra cosa, simplemente eres mujer y estás dentro de un rango de edad en específico, pues sea una causa. Eso debería ponernos a pensar y a reflexionar cómo podemos un poquito más o mejor saber del cáncer de mama, saber antes de que se aparezca el cáncer de mama, y esto nos lo permite la medicina de precisión. La siguiente, por favor. Bien, entonces, como soluciones a esos tres casos o ejemplos que les dejé, pues están la farmacogenómica, que va a determinar de una manera personalizada los fármacos que un paciente requiere, qué puede absorber, qué puede serle útil verdaderamente, qué incluso de sus hábitos beneficia o no que se absorba y que ayude el fármaco. Si bien sabemos que la biodisponibilidad se va reduciendo y que tampoco el 100% del fármaco que tomamos nos ayuda o trata al paciente, pues todavía con otras reacciones como por ejemplo el tabaquismo, que está comprobado que el tabaquismo puede alterar la absorción de ciertos y la absorción y la digestión, se me fue la palabra, pero el procesar, el metabolizar lo que son los antidepresivos. Entonces, si a una persona que tiene una depresión grave o severa o grave toma ciertos antidepresivos y esos antidepresivos no le están funcionando, pues hay que ver si la persona está fumadora, entonces determinar que porque es fumador y pues puede ser un hábito que le cuesta trabajo dejarlo, pero debemos encaminarnos a tratar este tabaquismo también, no solamente la depresión con un fármaco. Y con la medicina de precisión podríamos saber qué fármaco es el que no lo está absorbiendo y también saber con qué otras cosas de sus hábitos y de su estilo de vida no está pudiendo tener el mejor tratamiento o los mejores resultados del tratamiento. Los estudios de la microbiota, pues al identificar microorganismos a través de la medicina de precisión, podemos perfectamente conocer y establecer el estado de salud de esta microbiota y también la podemos reponer, la podemos mejorar. Entonces es ahí también en esa área que la medicina de precisión es útil. Y como les comentaba con respecto al cáncer, los estudios genéticos y bioquímicos de genes y proteínas, casos específicos sobre todo, bueno, el cáncer de mama, que ya está muy comprobado y se lleva a cabo con más frecuencia. La siguiente, por favor.
Entonces, la medicina de precisión va a ofrecer al paciente el diagnóstico y el tratamiento más adecuado en el momento que lo necesita. Eso es súper importante, porque la persona, el paciente, no es igual hoy que el próximo mes o que el mes anterior. La persona tiene muchos cambios, el paciente tiene muchos cambios, influencias, tiene que ver con todo lo que está en el medio ambiente, con lo que come, con lo que respira, con lo que bebe, con cómo duerme, etcétera. Entonces, la medicina de precisión y personalizada nos va a permitir un diagnóstico y un tratamiento en el momento que se necesita. También la medicina de precisión nos va a permitir estudiar al paciente y, como les decía al principio, de acuerdo a las características del paciente, sus funciones, su fisiología, lo que no metaboliza, lo que sí, etcétera. La medicina de precisión, pues como ejemplos podemos ver lo que son las pruebas genéticas, las bioquímicas, las genómicas, las microbiológicas. Y bueno, pues a través de la medicina de precisión podemos realizar, como les mencionaba, perfectamente la prevención. La siguiente, por favor. Bien, ejemplos de medicina de precisión en nuestro país. Bueno, se hace la genética del cáncer hereditario en el INMEGEN, la genómica en nutrición en genómica médica, la genética y función de la flora intestinal en Biomes, la bioquímica funcional hormonal en NutriADN. Esto es un futuro prometedor definitivamente y vale la pena tomar en cuenta atender a los pacientes desde esta perspectiva. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí entra un poquito la bioética, que esta es mi área de expertise. La bioética es precisamente esa herramienta que nos va a permitir dar una mejor atención al paciente, llevar una práctica correcta y una práctica completa para el paciente, para lo que es la persona y para ver por todos también, porque no solamente va a atender a una persona o individualmente o va a actuar de una forma mecanizada, no, sino lo opuesto, va a ver por la mayoría de las personas, más bien por todos, por un bien común y por lo que necesita cada persona. Entonces, en corto y les comento que existen principios dentro de la bioética personalista que nos van a poder permitir dar un empuje a lo que es la medicina de precisión, sobre todo lo que son el principio de sociabilidad y subsidiariedad y el principio de libertad y responsabilidad. Estos son principios que buscan actuar correctamente en lo que realizamos en nuestra labor de médicos, en nuestra labor de personal de salud. El principio de libertad y responsabilidad nos va a permitir ver claramente que podemos hacer uso de lo que es, en este caso, la medicina de precisión, de todos los estudios o todas las herramientas que puedan favorecer al paciente sin causarle ningún daño. Entonces, esta medicina de precisión nos demuestra que podemos actuar con libertad y responsabilidad al mismo tiempo. Y el principio de sociabilidad y subsidiariedad, pues el pensar en que esto no solamente se quede para las personas que tengan acceso a esto. La medicina en el mundo, la medicina de precisión está creciendo y está siendo tomada por más programas que los gobiernos llevan a cabo y dan beneficio a las personas. Entonces, aquí el trabajo para nosotros es buscar que suceda, que continúe y que beneficie a todas las personas. Tomando en cuenta los principios del principialismo, pues el buscar el bien, el ver por la persona y lo que necesita cada persona, así como la justicia y el bien común, es parte de esta práctica y entra en esta práctica. Y la medicina de precisión a través de la bioética va siempre a defender los valores del respeto, la honestidad, la empatía, la solidaridad. Todo esto dentro de lo que ya les he comentado, la prudencia, actuar generosamente, con humildad y con compasión con el paciente también. Esto es parte de la bioética personalista. La siguiente, por favor. Ok, ¿y cómo es que nosotros lo vemos ya activo
junto con la medicina de precisión, bueno, llevando a cabo lo que es el consentimiento informado, siempre dar la información correcta, completa, clara al paciente en el uso de esta medicina de precisión, en las pruebas que se van a hacer, en lo que tenga que usarse para el paciente, en lo que se tenga que utilizar, si es toma de muestra, de qué tipo, etcétera. Todo tiene que estar claramente en un consentimiento informado. La privacidad genética, le hago especial énfasis porque también es privado lo que sean los microorganismos que se encuentran, también es privado el metabolismo que tiene cada persona, es cuidar los datos del paciente y no permitir nunca el uso, ahí va la confidencialidad del paciente, pues nunca permitir el uso erróneo de estos datos. Y pues de nuevo la equidad en el acceso, ¿no? Empiezan a haber nuevas propuestas por grupos en nuestro país, por grupos de médicos, de especialistas que buscan darle a las personas las necesidades que están teniendo desde el nivel de la prevención en la medicina de precisión. La siguiente, por favor. Ok. Otra manera de actuar con prevención desde esta medicina va a ser la educación. En las universidades tener una educación actualizada y también en el posgrado formación de vanguardia que permita que las personas tengan esta claridad, que los profesionales vayan teniendo este conocimiento y en adelante los puedan aplicar. Con la medicina personalizada y a través de la bioética, el rol del médico va a ser importantísimo. El médico siempre va a ser aquel que va a dirigir al paciente, que va a compartir con los colegas y que va también a poder poner un ejemplo con los estudiantes. Entonces, el rol del médico, este rol siendo ético y científico, y que sea visto por todos los que están alrededor, va a ser algo muy positivo y esto es lo que propone la medicina de precisión a través de la bioética. Definitivamente siempre dirigido a una mejor conciencia de la salud en la prevención y una mejor conciencia del autocuidado, pues eso va a ser una herramienta súper importante, concientizar. Y esto pues beneficiará no solamente la calidad de vida del paciente, sino también a los sistemas de salud. Los sistemas de salud que a veces no pueden responder por todos los pacientes. Pues bien, no, nos quedan todavía más retos con respecto a la medicina de precisión. La inteligencia artificial, que sabemos que está en todo y es una guía, es una herramienta para poder, por ejemplo, diagnosticar en algunas áreas, pues es importante tenerla en cuenta y siempre estar reflexionando al respecto. Lo que es el Big Data y todos estos datos de las personas que debemos cuidar y no permitir que estén en manos de quienes pudieran darle mal uso, no hacer discriminación genética, ese es un gran reto. Y como les decía, perdón, mercantilización de los datos, ¿no? Entonces, aquí pues es la propuesta de un modelo ético en la atención integrativa. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, pues ya como conclusiones, debemos reconocer las necesidades y las soluciones que con esta situación de que tenemos la medicina de precisión y no la tomamos en cuenta como tal. Me quedaría yo con estas conclusiones, que a través de esta ciencia pues sí se puede crear un panorama donde podamos ver mejores soluciones y también enfocar mejor la atención médica hacia la persona. También la bioética siempre va a acompañar la buena práctica y esto va a ser un beneficio siempre para la persona. Hablamos de humanizar, la necesidad de humanizar la práctica médica y además desde la mano de lo que son los avances científicos y biotecnológicos. Y el médico pues siempre va a poder crecer en su práctica cuando suma todos estos avances y no pierde de vista la atención ética del paciente, ¿no? Entonces, a través de la bioética
y la ciencia precisa, pues vamos a poder atender mejor al paciente. La siguiente, por favor. Son diferentes lugares donde se realiza medicina de precisión en México. Creo que está bien tenerlos en cuenta, tenerlo claro, saber a dónde dirigirnos, dónde podemos colaborar, dónde podemos encontrar estas pruebas y también tener capacitaciones y también tener más conocimiento. Creo que como médicos nos puede beneficiar mucho nuestra práctica, y ya en otros países, pues hoy en día la medicina de precisión, por ejemplo, por especialidades, pues ya tienen sus cursos específicos de lo que es bioética o los cursos específicos para cardiólogos y medicina de precisión, genómica en cardiología, genómica en oncología, etcétera. Entonces, verlo desde esta perspectiva, saber dónde lo puedo encontrar y también cómo puedo llevar al paciente a esta atención, pues creo que lo debemos tener todos a la mano. Listo, gracias. Doctora, bueno, no sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta. Iniciamos este tiempo con preguntas. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Hubo algo que mencionó usted acerca de uno de los futuros retos, en este caso la discriminación genética. No sé si pudiera a lo mejor elaborarnos un poquito al respecto de qué es lo que se trata la discriminación genética, cómo funciona, si hay algún ejemplo en la actualidad o qué es lo que se proyecta a futuro al respecto. Bien, gracias. Sí, un tema bastante importante y una muy buena pregunta, porque es de lo que todos podemos tener pues miedo a que la discriminación genética va basada en hacer a un lado a la persona o en no tomarlo en cuenta de la misma manera que a las demás personas por sus características genéticas, por lo que se puede encontrar a través de estos estudios de medicina de precisión, doctor. Entonces, si yo estoy utilizando la medicina de precisión, pero a través de este uso puedo poner en riesgo la seguridad genética de mi paciente, esto podría ser un caso, o más bien un ejemplo general, cuando lo que es la información genómica y genética llega incluso a venderse. Ha sucedido en otros países, llega a hacer un intercambio, ser una moneda de intercambio para el conocimiento de las poblaciones, y esto pues puede terminar en una acción general o una acción grande de eugenesia. Sí. ¿Alguien más? Ok, bueno, pues no queda más que finalizar esta ponencia y darle gracias a la doctora por su tan interesante, muchísimas gracias, conferencia, y a nombre del Comité de la Medical Expo le damos este reconocimiento. Agradecemos su atención y muchísimas gracias.